Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. A ver a quién tenemos esta tarde por aquí. Nuevo miércoles, nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Hoy miércoles 29 de junio. Estamos cerrando el mes y casi el curso. Nada, nos quedan, como quien dice, literal 4 clubs antes de las vacaciones. A ver quién hay hoy por aquí. Veo ya a Luciana, perfecto. Veo a Mara también que está ahí lista y preparada. Veo a Misu Guillén, creo. A ver si se van sumando nuestros asimétricos y nuestras asimétricas. Vamos a ir esperando, dadme un momentito, unos minutillos, Luciana, Mara, nada, simplemente para que estemos todas listos para disfrutar de la sesión de hoy. Hoy venimos con una sesión muy especial en la que vamos a hablar de un proyecto, bueno, que se llama, lo voy a decir porque ya claro, qué tontería, si lo hemos anunciado, Musas de Vanguardia. Vamos a estar hablando con sus dos responsables, coordinadoras, fundadoras, que son Mara Sánchez Llorens y Luciana Levington. Antes de empezar, antes de darles paso, bueno, lo primero, si me escucháis todo bien y estas cosas, que ya lo compruebo siempre, por si acaso, porque nunca se sabe. Quiero dar las gracias a nuestros invitados e invitadas de la semana pasada. Estuvimos, si os acordáis, visitando la exposición ecosistemas.zip en la sala Injuve. Estuvimos, si os acordáis, ahora os lo diré, pero vamos, está colgada, por supuesto. Estuvimos con Sol Caride, con Miguel Fernández Galiano, Jorge Mañas, Pedro Torres, no se me olvida nadie. Muchísimas gracias a los 4, que por cierto se me olvidó decir en la sesión que nos puso en contacto, en realidad fue Sálvora Feliz. Desde aquí, un beso enorme a Sálvora, a la cual le agradezco mucho que nos pusiera en contacto para que pudiéramos hacer la sesión. También desde aquí un abrazo muy fuerte a María y a Silvia de la sala Amadís, perdón, que eso se me había olvidado, en Injuve, pues por hacer lo posible, porque bueno, eran fechas y horarios muy raros y no hubo ningún problema, fue todo fenomenal y la verdad que estoy muy contenta de que hayáis podido pues disfrutar de esa sesión como todas. Y siempre os lo digo, las sesiones se quedan colgadas en nuestro canal de Instagram TV. Esta de hoy también, ¿vale? Así que no os preocupéis si no llegáis a tiempo, no os preocupéis si no lo veis en directo, no pasa nada, va a quedarse ahí para vosotros y para vosotras. Veo ya a un montón de gente por aquí, a Urban Cat Escapes, a NS Nicolás Sánchez, veo a QX, veo a Buchelli91. Bueno, me alegro muchísimo de veros a todos y a todas. Yo creo que ya podemos empezar. Arrancamos con la sesión de hoy, Musas de Vanguardia, con Mara Sánchez Llorens y Luciana Levington. Os mando a ambas la invitación y arrancamos. Vamos allá. Vamos a ver que vaya todo bien, por favor, por favor. Vamos por aquí con Luciana. A ver que vaya todo bien, crucemos los dedos y que se oiga todo. Ahí tengo a la primera Luciana. Hola Luciana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mara, tenemos María? al revés. Ya está, Ya, perfecto. Ya está. Oye, qué alegría teneros a las dos en el club de lectura para hablar de este maravilloso proyecto. Bienvenidas ambas. bueno, Pero Mara ya había estado, pero a Luciana por primera vez le decimos bienvenida. Estoy contentísima de teneros a las dos aquí. ¿Cómo estáis? muchas gracias, una alegría participar de este encuentro desde Buenos Aires y bueno, Es que estamos súper internacionales ya cada vez más, o sea, es que ya, vamos, hasta cortamos el charco en las sesiones. Mara, ¿tú estás bien? ¿Todo en Yo en orden? Madrid, todo bien, muy feliz, muy contenta también de estar de nuevo con vosotros en este maravilloso lugar de lectura para hablar también de musas y de otras cosas. Así que muchas Pues, gracias. pues si os parece, gracias de verdad de corazón a las dos. Sé que además son fechas hiper complicadas, estamos cerrando cursos, todo es una locura, yo lo sé, y por eso os agradezco doblemente que a estas fechas me digáis que sí. O sea, sois unas heroínas
ambas por decirme que sí. Y os voy a presentar, como lo hago siempre, en todos nuestros clubs, ¿vale? Aunque yo sé que todo el mundo sabe perfectamente quiénes sois, lo voy a dejar dicho por si acaso hay alguien que se une y está despistadillo o despistadilla, y arrancamos con la sesión, ¿os parece? Venga, Perfecto. genial, pues vamos allá. Mara, empiezo contigo porque te tengo la primera, no por nada. Empiezo por aquí contigo. Mara Sánchez Llores, pues es arquitecta, docente, comisaria, escritora. Su aproximación a la profesión la hace siempre desde la voluntad de acercamiento entre miradas de la sociedad y la naturaleza, la tradición, la tecnología, y siempre con el foco puesto en las experiencias colectivas generadoras del cambio social. Además, hace especial hincapié, y por eso estamos hoy aquí también, en registrar, en referenciar, en reflexionar de manera prioritaria y específica en las creadoras, en el trabajo de las creadoras de uno y otro lado del Atlántico. Ahora vamos a hablar de este proyecto de Musas de Vanguardia. Además es doctora arquitecta, por supuesto, por la Universidad Politécnica de Madrid, con la tesis doctoral sobre la obra de Lina Bo Bardi, que te lleva, Mara, en 2018 a comisariar esa maravillosa exposición de Lina Bo Bardi, Tupí or Not Tupí, en la Fundación Juan Marc. Además, eres profesora en la ECHAM, así como has intervenido en otras universidades europeas, internacionales, como, bueno, pues en Estocolmo, en Buenos Aires, en Múnich, en un montón de sitios que obviamente no me da tiempo a contar aquí, pero que lo sepáis que el currículum es increíble. Y por supuesto es autora de nuestro querido libro, junto con Fermina Garrido, Regims y Lina Bo Bardi, El viaje como laboratorio, que por cierto tenéis todas las secciones del libro colgadas en el club, que luego me preguntáis, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Bueno, están ahí, están colgadas, ¿vale? Mara, bienvenida otra vez, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Luciana, vamos contigo, vamos contigo desde Buenos Aires, nos llega la conexión, es arquitecta, artista, también con una parte docente, tiene una amplísima trayectoria en el territorio expositivo, has expuesto en exposiciones individuales, tanto colectivas, a lo largo de todo el mundo. Yo cuando he visto esa lista de exposiciones me he quedado abrumada. Buenos Aires, Sao Paulo, Londres, París, Nueva York, o sea, es apasionante solamente ver esa lista. Estudias arquitectura en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires, y pintura también entre Buenos Aires y Nueva York. Y tu obra, Luciana, ya ha sido adquirida por el MACBA de Buenos Aires, con lo cual es un honor tenerte aquí. Y ambas sois las fundadoras, las pensadoras, digamos, de las mentes pensantes que están ahí detrás del proyecto Musas de Vanguardia, del cual hemos venido a hablar hoy, y que yo no sé cuál de las dos quiere empezar a contarnos, pero bueno, adelante. No sé cómo lo tenéis pensado, no sé si Mara o empiezas tú a ver este precioso proyecto de Musas de Vanguardia que tenemos entre las manos. Contadnos. Bueno, pues empiezo por abrir el diálogo. Musas de Vanguardia es un proyecto que nace de manera virtual a través de Instagram, en un perfil pues que tiene ese mismo nombre, Musas de Vanguardia, separado por guión bajo, donde tratamos de visibilizar el trabajo de creadoras con el objetivo de convertir su trabajo y sus vidas, y a estas personas, a estas arquitectas, artistas, críticas de arte, en referentes, en inspiración para nuevas generaciones. El proyecto nace desde una perspectiva feminista, pero muy comprometida socialmente. Por eso va abordando distintas ediciones con temas como la migración o la ecología, que es en la que estamos actualmente. Y en la primera edición pues ha dado a conocer a través de dibujos, biografías, audios, conversatorios, líneas de tiempo, material que vamos colgando a través de Linktree en ese canal, ¿no?, de Instagram, el trabajo de 6 mujeres como son Lina Bo Bardi, que es el personaje que nos unió de alguna manera a Luciana y a mí, que ahora os contará cómo surge todo esto y cómo nos conocimos. También luego Grete Schulte-Lihotzky, Liri Prati, Nora Borges, Charlotte Perriand, y el año pasado, la primera edición, terminamos con la pintora española o de origen español, Maruja Mayo.
En la actualidad estamos trabajando o estamos dando a conocer a través de estos distintos soportes, como os decimos, a 6 mujeres, a 6 arquitectas, artistas y críticas que gira su obra o su trabajo o nuestro marco de visión tiene que ver con la ecología y el papel de la naturaleza. Hasta la fecha de hoy hemos estado trabajando con Marta Traba, de origen argentino y afincada en Colombia, de la que, bueno, yo creo que luego hablaremos de todos un poco. También hemos estado trabajando con Aino Marcio Alto, hace muy poquito, y recientemente hemos presentado a la brasileña Tarsila do Amaral. Y bueno, pues continuaremos después del verano europeo, continuaremos con Leonora Carrington, la mexicana Leonora Carrington, Anupama Kundo e Izaskun Chinchilla. Es un poco el panorama que hasta ahora... El panorama general, ¿no? El panorama general, exacto. Luciana, cuéntanos un poco, ¿cómo os conocéis? O sea, ¿cómo llegáis las dos a este punto? Cuéntanos. Bueno, yo estaba por presentar una muestra en San Pablo, inspirada en la obra de Lina Bobardi, y me encontré con el libro que escribió Mara, acá en una librería en Buenos Aires. Y bueno, me fue como muy interesante y la contacté y la invité a participar conmigo para la exposición en San Pablo para que ella escribiera un texto. Entonces esa fue como el primer proyecto que hicimos juntas. Y al año siguiente yo presentaba una muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo en Buenos Aires. Y ahí la invité a Mara a participar. Hicimos una sala entera con una línea de tiempo que diseñó Mara con su investigación. Entonces la entrada a la exposición, que era de pinturas, era a través de una línea de tiempo de Lina Bobardi. Bueno, y ahí tuvimos la suerte de que Mara pudo viajar a Buenos Aires, así que fue muy rico porque además de la exposición propiamente, había un programa público que diseñamos desde el museo, talleres que dio Mara para chicos y para grandes, y una charla sobre la investigación que ella hizo con imágenes sobre Lina Bobardi, así que fue muy enriquecedor la experiencia para todos los que tuvieron la suerte de ir a escucharla y a participar de los talleres. Esto fue justo antes que empiece la pandemia, en febrero y marzo de 2020. Madre mía, o sea, ahí en el límite. Sí, al límite total. De hecho, Mara se volvió un poquito antes de lo pensado a Madrid por la situación que ya estaba muy como complicada. Pero bueno, fue como muy lindo poder trabajar juntas, como en distintas disciplinas acá. Y empezamos armando una propuesta para una convocatoria en España, un proyecto. A raíz de eso fue como el primer proyecto que armamos. Y después, al sucederse todo lo que sucedió de la pandemia, decidimos armar este proyecto de forma virtual para poder seguir activas y llegando a las casas y al otro lado con estas ideas. Entonces estuvimos desarrollándolo desde marzo hasta diciembre de 2020, que fue cuando lanzamos el proyecto, a fin de 2020. Apuntaba como a distintos sectores, ¿no? Por situaciones que veíamos como en la sociedad, de todo lo crítico que estaba pasando. Había un pensamiento como hacia los niños, como el eje central que teníamos era no como reemplazar el video, ¿no? Como desglosar la información y que haya un canal que sea gráfico, que podía ser ver imágenes como producto de la investigación o ver dibujos para que uno podía descargarlos y colorearlos. Y después había una parte de audio que es las biografías de cada una de las musas de vanguardia, que entonces se podía escuchar el audio. Y la idea era que los chicos o los grandes o el que sea, tenga esas dos entradas, que es la gráfica y el sonido,
Y después Ujú, eso da lugar a completar la experiencia, ¿no? Como a dibujar, ujú. intervenir, da un lugar mucho más Lo voy a ir activo, enseñando. buenísimo, sí, que lo que es recibir un video, ¿no? Que era lo que pasaba un montón, como Ujú, en esta situación. Entonces, eso es ujú, un impreso que estos entregables que nosotras diseñamos, los dibujos y esas o pinturitas y dibujos, los hace Mara en Madrid y los hago yo en Buenos Aires, cada una en su taller, y eso se digitaliza y se transforma en estos archivos entregables que se pueden descargar gratuitamente ujú. en el link envío del proyecto, que es musas-de vanguardia, es la cuenta que desde donde está hablando Mara. Mm. Musas de vanguardia, se pueden descargar todo este material que tiene, por un lado, una biografía, un mapa, donde explica como el universo de cada una de ellas, y Ujú, estos dibujos que se pueden imprimir uno o algunos o como quieran y en principio la primera experiencia fue como con los chicos que los intervenían o los pintaban. Y ujú, también lo que aprovechamos es, pensamos, es que a veces con la excusa de llevar a una actividad a un niño o bajarle un material para que se entretenga. Entonces, ujú, por ese canal estábamos dándole una información a los padres y al final terminaban aprendiendo de quiénes eran estas mujeres, ¿no? ujú, Entonces es ujú, como un programa, un proyecto que la idea es que entre como o a través de los niños o a través de un profesional o un arquitecto o un diseñador o ujú, alguien que viene del campo donde nosotras más por ahí nos desarrollamos o desde el arte, o si no, eso desde la niñez o desde la gente mayor que pueda como acercarse a esto como un tema didáctico, terapéutico, como sea, que es pintar, y ujú, termina aprendiendo de toda una historia de una mujer que hicieron grandes cosas. ujú, Bueno. ujú. Yo, La verdad es que el proyecto nació originalmente como una campaña para las marquesinas de los autobuses, porque no teníamos, o sea, y desarrollamos todo el material que en nuestra imaginación en aquellos momentos pensábamos que cuando saliera la gente se encontraría con esto, pero se demoró tanto la salida al exterior que nos dimos cuenta también de que en las redes estaba circulando muchísimo material para que el niño o la niña estuvieran entretenidos delante de las pantallas, pero no había ujú, mucha reflexión. Aparte de que era muy bonito, ¿no? Porque Luciana tiene dos niñas, de vez en cuando pasaban, yo las saludaba porque ujú, las había conocido en Buenos Aires y nos daba un poco de pena pensar que siempre se les ofrece a los más pequeños como una información un poco naif, si quieres, cuando pueden ujú, ujú, perfectamente, desde que son pequeños y pequeñas, pueden perfectamente conocer el valor, igual que si fuera un héroe, ¿no? Mitológico o un héroe de la total. historia, ¿no? Entonces, para Ujú, nosotras ujú, ese es el papel que tiene o el significado de las musas, ¿no? Son esas ujú, personas, esas mujeres poderosas en el sentido de todo el trabajo que hacen, que para nosotras ese poder es mucho mayor, ¿no? Y que pueden ujú, llegar a través de estos distintos caminos y que poco a poco ujú, además pues el proyecto se ha ido haciendo cada vez más rico, más complejo, porque también nosotras nos hemos emocionado muchísimo investigándolas y haciendo esta suerte de historiografía gráfica, ¿no? Que yo creo que eso ujú, también es una ujú. cosa bonita, ¿no? Y hemos ido investigando tan profundamente que también surgieron esos conversatorios que, que por cada una de ellas armamos con especialistas de, pues también de distintos lugares del mundo que se han ido sumando con una enorme generosidad y también decir, para que quede constancia, pues se han ido sumando algunas instituciones apoyándonos bien en las redes o ahora mismo el Centro Ujú. Cultural de España en Buenos Aires, a los que queremos desde aquí también dar las gracias. Sí, en Pues la primera claro, es que edición nos apoyó también la Embajada de Austria en Argentina, ujú, ujú, eh, donde, bueno, gracias a eso pudimos también como darle arranque a todo lo que fue el proyecto y el proyecto. diseño gráfico, por ejemplo.
que fue un desarrollo de Juliana Pécolo. Entonces fue como un proyecto así como muy como pensado. Qué bonitos son los proyectos, ¿no? Que colectivamente lo hacen posible, ¿no? O sea, quiero decir que al final, gracias a pues esas coincidencias vuestras, por ejemplo, gracias a Lina, ¿no? A esa conexión que tenéis vosotras, de repente se dispara todo esto y es viable gracias pues también a pues bien instituciones, también personas que se unen al proyecto y dicen especialistas, oye, sí, vamos para adelante, vamos a hacer esto, ¿no? Yo creo que es un proyecto extremadamente polifacético, poliédrico, no sé cuál es el poli perfecto para eso, pero es fantástico porque que esa era una de las preguntas que yo os quería hacer. Claro, a pesar de que ambas sois arquitectas, las musas no son todas arquitectas. Hay algunas, hay muchas, pero hay otras que no. Y esa necesidad también de interactuar con ¿no? Y abrir el panorama, yo creo que es muy interesante. ¿Cómo habéis planteado la selección de las musas, de esos grupos de los que hablaba antes Mara, ¿no? Pues las ecologistas o las migrantes, ¿no? ¿Cómo veis, cómo llegáis? Pues claro, hay tantas y hay muchas que vienen, ¿no? Después, que ya nos estáis haciendo spoiler. Pero ¿cómo hacéis esas agrupaciones? Sí. Bueno, habla tú si quieres, Lucena. Bueno, sí, depende. Siempre tenemos un eje que es un tema, que es el que como dirige todo el grupo de las 6, que la primera fue migrantes y en esta es ecologistas. Y por otro lado, tratamos siempre de que haya 2 o 3 del campo de la arquitectura, del diseño, y 2 o 3 de otros campos, que puede ser del arte, la poesía, la literatura, la crítica o el cine, capaz en el futuro, como de otros campos. Nos interesa mucho como las constelaciones o las relaciones que pueden ocurrir entre ellas, más allá de la investigación puntual que se hace de cada una. Después, a medida que pasa el tiempo, vamos encontrando relaciones de la siguiente con la anterior, ¿no? O en tiempo o en conceptos. Por eso nos pareció rico que no es un proyecto que es todo de arquitectura, ¿no? Verdad que la arquitectura también se nutre de todas esas otras disciplinas y eso es como, por eso también decidimos eso, pero bueno, siempre pensamos mucho, tenemos como candidatas y después vamos eligiendo y corriendo y reemplazamos una por otra y es todo un equipo, o sea... Vais colocando, ¿no? Vais haciendo... No es en un ratito, o sea, son varias semanas en las que estamos en la etapa de selección y sí es divertido porque sacamos o sea, antes que salga al público, ¿no? Por supuesto, una vez que ya está definido, tiene toda la forma que tiene que tener y todo, pero bueno, tenemos por suerte la libertad de elegir, de diseñar ese grupo, ¿no? Con Mara, sí. Yo creo que también es importante esa red, ¿no? De la que hablaba Luciana, esa red que se va creando y que te va llevando prácticamente de una a otra, ¿no? O cómo explicar a una gracias al trabajo de la otra. Van surgiendo muchos temas luego transversales entre ellas, más allá del tema, por ejemplo, pues de la migración o de la ecología. Sí que siempre nos interesa que arrojen una visión en estos ¿no? Polifocal, ¿no? Poli por decir algo. Múltiple, ¿no? Para que no nos gusta quedarnos como con la primera interpretación que pudo hacer uno, por ejemplo, de lo que es un acercamiento ecologista, ¿no? Sino nos gusta incluso remontarnos a antes de que surja el propio concepto, ¿no? Entonces vemos con la mirada, ¿no? Contemporánea, pues artistas o puntos de vista, como nos ha sucedido en esta ocasión, ¿no? Maneras de entender o de hacer una revisión del propio arte con una perspectiva que para nosotras es, por ejemplo, muy ecologista y queremos explicar, ¿no? qué es lo que había detrás de ese pensamiento. También que el trabajo, insisto, tenga cierta como conexión de uno con otro, ¿no? Hemos empezado a hacer como trazados que al final parece que todas formarían parte del mismo club, ¿no?
¿no? En el que además nosotras mismas, yo Bueno, creo que todas son musas, pertenecen al mismo club, todas son por musas, claro que sí. supuesto, por supuesto. Y nosotras también tenemos ese entendimiento de nuestra propia profesión. Quizá no somos, ninguna de las dos somos quizá arquitectas al uso, en el sentido de tener una dedicación. Yo en el mundo de la academia me he movido más, Luciana más en el mundo de la pintura, pero ambas hacemos de todo un poco, ¿no? Y entonces yo creo que en esta visión en la que se diluyen los límites, pues es donde también estos personajes, pues no, muchas veces lo pensamos, ¿no? ¿Le caeríamos bien? ¿No? ¿Le gustaría, no? Y eso está muy ¿Sería bien, ¿no? nuestra amiga? ¿Le gustaría este proyecto? ¿No? Y entonces de vez en cuando, pues a lo mejor, yo que sé, a la persona responsable del archivo, porque nosotras consultamos los archivos originales o bien presencialmente o a través de las redes o a través de internet o a través de una persona a la que mandamos, ¿no? Como misaria. Y cuando hablamos con esas personas responsables, muchas veces le decimos, ¿y crees que le gustaría este proyecto? Y sí, estaría muy contenta, ¿no? De estar, de formar parte, ¿no? Sí, yo creo que como decíamos un poco al principio, es un proyecto y lo hablábamos el otro día preparándolo y yo misma al veros, ¿no? Y eh, esta, ¿cómo decirlo? Esta predisposición para las próximas generaciones, pero no solo las próximas, sino las actuales. O sea, quiero decir que ahora mismo es muy necesario que salgan estos nombres. Así que yo quiero, si no se me olvida, lo voy a decir gracias a ambas por de verdad haber puesto esto en marcha y ser capaces de traernos desde el rigor, pero a la vez también desde el compartir. Vaya a decir, o sea, no es solo la divulgación, porque a veces la palabra divulgación está, desde mi punto de vista, muy mal denostada, pero yo creo que tiene esta vocación, ¿no? De compartir y que tanto mayores, pequeños, actuales, futuros, podamos formar parte y saber y conocer a todas estas artistas, ¿no? Porque también otra cosa que me ha parecido realmente interesante es el corte, digamos, intergeneracional. Me refiero, hay arquitectas y artistas que por desgracia ya no están con nosotros y que se las estudia desde una visión, lógicamente, pues desde su obra, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, como quizás con Chinchilla, que está aquí, con la que se puede hablar y que ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo cambiáis vosotras, ¿no? De respecto de, obviamente, mirar un archivo, vamos a decirlo así, o interactuar con ellas? ¿Cómo lo estáis llevando como equipo? Bueno, yo creo que lo ha adelantado un poco Luciana, ¿no? Nosotras, antes de decidir quiénes forman parte de las distintas ediciones, lo tenemos todo bastante atado, o sea, desde los permisos para las fotografías a, en este caso, nos pareció muy interesante que un concepto como el de la ecología, que es un concepto bastante reciente, ¿no? Porque es de los años 70, 80, podíamos revisarlo mirando hacia atrás, como decíamos antes, pero también desde la contemporaneidad. Y nos pareció que podrían haber sido muchos personajes, y de hecho los califico como personajes porque realmente entran como en esta especie como de narración que hacemos un poco lúdica, ¿no? Yo creo que también es riguroso, pero lúdico a la vez y quitándose todos los prejuicios ¿no? O sea, de lo que puede ser una investigación. Pero es parece rigurosa, que lo divertido no puede ser riguroso o sea, y viceversa. Yo creo que no son incompatibles en ningún caso. Para nada. Y lo interesante es cuando entras en contacto con esas personas y de pronto le dices, oye, ¿te sumas a este proyecto? ¿Quieres que hablemos de ti en estos términos, ¿no? De musa de vanguardia, ¿no? Porque yo creo que el apellido también es importante, ¿no? De vanguardia. Han sido vanguardias históricas, pero son vanguardistas todas ellas. Entonces yo creo que entras en contacto, de pronto pues le muestras tu trabajo y le dices, oye, quiero que formes parte de este relato y que nos lo cuentes, ¿no? Y en este caso pues el formato irá variando, porque una de las cosas que ha sucedido con este proyecto es que intentamos no caer en
el repetir, por ejemplo, los conversatorios nunca son iguales. A veces sí, pero unas veces es una persona que imparte una charla, otras veces es un diálogo, en otras ocasiones es un diálogo poli-poli, ¿no? Con muchísimas personas. Y en otras, pues confiamos en que habrá un diálogo entre Luciana, estas arquitectas que están vivas y que van a sumarse a Musas de Vanguardia y ellas mismas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es interesante, ¿no? Por reformular formas de comunicar, formas de llegar a los, en este caso, pues a los Instagramers, etcétera, etcétera. Sí, tal cual lo que nos pasó por ahí en la primera edición, que no, o sea, todas eran como mujeres que vivieron el siglo XX. Eso que tuvimos la suerte de tener como conversaciones con los hijos, los nietos, sobrinos, como experiencias, relatos, como fue muy rico, muy interesante. Y como un desafío, porque también eso, queremos como que el proyecto está vivo, ¿no? Como se trata de son ediciones donde hay 6 musas de vanguardia cada año, pero tampoco queríamos como, o sea, también puede ir como evolucionando el proyecto, ¿no? O nos permitimos algunas reglas como adaptarlas en función de lo que sentimos que nos pide o el proyecto. Y eso que decía Mara de que estaría contenta con que digamos esto o no, o que como entonces dijimos permitirnos en esta segunda edición tener a 2 arquitectas que están trabajando hoy, sus testimonios, sus charlas y también desde el punto de vista para no sé, pensando en los estudiantes o arquitectas jóvenes que están como buscando su lugar, me parece que también el mensaje y la llegada desde alguien que está trabajando hoy con un estudio y con sus proyectos, nos parecía también que estaba bueno, que puede tener es como otra forma de mirarlo, como más contemporáneo, como alguien que realmente lo está contando en primera persona. Así que bueno, esa es la novedad de este año. Pues, Mara, y perdona, que ibas a decir algo. Sí, que también creo que es importante que para esas estudiantes actuales, o sea, que también vean que es posible, o sea, que es posible desarrollar esa carrera profesional que están buscando, ¿no? Que no hace falta que pase un siglo o medio siglo para que haya 2 arquitectas a ambos lados del Atlántico que un día deciden incorporarlas, ¿no? A un proyecto llamado Musas de Vanguardia, sino que también tengan estos referentes vivos, ¿no? y presentes, que aunque sea complicado, porque esto lo damos también por sentado, pero es posible. Entonces veíamos, ¿no? Como pues colegas nuestras más jóvenes o estudiantes que de pronto a veces también se sienten un poco como frustradas antes de tiempo y quizá yo creo que estos nuevos también puntos de vista, ¿no? Con los que estudiamos a las musas, ¿no? Que no son tan canónicos, sino que también el acercamiento es desde otras estrategias proyectuales, otros intereses, que les damos un valor mucho mayor del que se ha dado hasta la actualidad, empezando por la cocina, que no hacemos más que estudiarla y estudiarla, ¿no? A través de distintas musas, o el propio papel de los objetos que van recolectando, o una planta, ¿no? que ponen en el interior de una vivienda. Entonces, ese pequeño jardín, ese universo, ¿no? que incorporan, si lo sabemos mirar bien, pues también convierten la arquitectura en otra cosa, no solo el papel de las musas, sino de la propia arquitectura. Tal cual. Y también que es un estímulo, ¿no? O sea, no solo para las estudiantes de arquitectura, sino para los estudiantes de arquitectura, ¿no? Por supuesto, para todos. Es un proyecto para todos, para que todos aprendan de estas. Tiene el énfasis en el desarrollo de estas mujeres porque han sido como poco divulgadas en su momento su trabajo, un poco ensombrecidas por los colegas hombres de esos años, pero bueno, eso es el... Claro, yo creo que es muy
es muy bueno también hablar, o sea, y decir claro, todas estas mujeres trabajaban en su momento, no es que ahora de repente hayamos descubierto la panacea, quiero decir que estamos aquí ahora trayendo esto porque históricamente, pues por las razones que sean, y no, quizá no es el foro para entrar, pero por las razones que sean, pues no se ha conocido sus trabajos debidamente, o si se han conocido quizá, solo han sido, digamos, de una manera muy puntual y muy localizada. Yo creo que con este trabajo que vosotros planteáis no es solamente el sacar sus nombres, sino estudiarlas desde un punto de vista muy concreto, casi desde la hora, ¿no? Desde el traerlas ahora a la actualidad, por qué son vigentes, por qué son importantes y por qué es importante hablar de esto. Y obviamente, claro, los referentes son para todos los que formamos parte de la profesión, bien de arquitectura, pero también de las artes, o sea, porque quiero Exacto, decir de las artes por supuesto. de todo este universo, ¿no? Así como por poneros no quiero poneros en un aprieto, pero ¿cuáles de ellas, de las que ya lleváis hasta ahora, o quizá de las que puedan venir, si queréis adelantarnos, os han sorprendido más? O sea, quiero decir, ¿tenéis alguna? Ya sé que seguro que Mara Lina Bobardi para ti es la preferida, seguro, pero no lo sé, pero ahí un poco, ¿cuál sería la que, o las que más os han... Ay, Mara, te hemos perdido, te Ay, has quedado sí, congelada. sí, Eh, justo. Mara, Le no sé si dijiste nos oyes. Sí, le dije Mara, le dije Lina Bobardi, le se pusiste asustó el y se dedo en fue. la llaga. Ahí está. Ahí está, ahí Ahora, está. ahora, perfecto. Ahora sí. Nada, perfecto. Bueno, no sé si es Lina en tu caso, pero si para vosotras, ¿quién ha sido o quiénes, pueden ser varias, que os hayan sorprendido de esa manera de aproximaros, que os haya sorprendido su trabajo, o quizá que el archivo era inmenso y nadie esperaba aquello que fuera así? No lo sé. ¿Cuáles os han sorprendido? Por poner un ejemplo y hablar de algunas de ellas. Mm. Bueno, Mara, yo por ejemplo, venga, Mara, ¿querés venga, contar empieza. ya está, del ya archivo de está. Grete? Bueno, yo es que he aprovechado, la verdad, a partir de este proyecto para hacer algo que es de lo que más me apasiona, que es viajar, ¿no? O sea desde mi cuarto, ¿no? Desde el ordenador o físicamente, que es lo que estoy intentando hacer ahora para revisitarlas. Y sí que me han sorprendido, pues quizá Lina ya, o sea, me sorprende todos los días, ¿no? Porque no puedo evitarlo, pero Grete Sutelichowski, yo diría Grete, y os digo por qué, Grete Sutelichowski, Liri Prati y Aino Marcio. Me han sorprendido muchísimo porque al revisar los archivos encuentras primero la cantidad de trabajo que hay completamente desconocido. Por otro lado, ¿qué temas son los que se estaban tratando en los mismos años? ¿Qué intereses había, ¿no? En torno a una manera de plantear la sociedad también muy distinta, ¿no? Muy apoyada en la educación, con un valor primordial para los niños, que me parece una cosa Ujú. importantísima. El trabajo y el cariño y el afecto hacia la naturaleza, hacia los materiales, hacia la buena construcción, ya fuera de una silla para dar de comer a un pequeño o un edificio de grandes dimensiones, ¿no? Y esa especie como de naturalidad, ¿no? Me parece que en todas ellas hay una naturalidad de todo lo que hacían sin artificios, sin querer llamar la atención. Eso me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Entonces tengo como varias imágenes, ¿no? De Grete en esos huertos, ¿no? Por ejemplo, en la Nueva Frankfurt, que sí que me sorprende, ¿no? Esas formas de vida, ¿no? En las que naturalmente ibas a por el material para cocinar a un huerto, ¿no? Y paseabas y recorrías pues los huertos de otros vecinos y estaba el río, ¿no? Entonces, esta especie como de idea de vivir en un paisaje un poco domesticado me parece una cosa hermosísima. El Liri Prati, perdón, me fascinó, ¿no? O sea, me fascinó cuando su sobrina nos mostró una imagen de ella subida en las sombrillas con Amancio Williams.
¿no? Quizá porque es el primer paisaje que yo recuerdo que me impactó muchísimo de Argentina cuando estuve por primera vez. Entonces, esa idea de una mujer tan discreta, ¿no? Trabajando con un grande, ¿no? Como Amancio y jugando con las sombrillas, una vez más de manera muy natural. Y en el caso de Aino, quizá porque la tengo muy reciente, ¿no? Acabo de estar trabajando en ella, me ha parecido realmente fascinante la capacidad de trabajo de una mujer que en un momento dado es capaz de dirigir el estudio, dirigir su casa, a llevar a su familia, Artec, ser capaz de estar tomando fotografías de una riqueza absoluta desde esa, digamos, sencillez y desde esa amabilidad, ¿no? Tengo esa imagen de ella con sus hijos en una hamaca, ¿no? Así. Entonces esas cosas tan sencillas, ¿no? La casa esta que me fascinó tanto, ¿no? Villaflora, donde su mayor preocupación es que fuera en un lugarcito, ¿no? Que nos dijo su nieto, Heiki, al que le mandamos un abrazo muy grande. ¿No? Su preocupación era que la zona esa del lago cubriera poquito para que los niños estuvieran ahí bañándose, ¿no? Entonces, en estas cosas de lo cotidiano, de las pequeñas cosas, es en las que a mí me ha sorprendido y me ha fascinado más, ¿no? Y me ha reconciliado con la arquitectura, con la misma ilusión que cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Que todo me parecía apasionante, pues a través de estas mujeres me lo vuelve a parecer. Qué maravilla, qué maravilla. Luciana, ¿cuál de todas ellas? Sí, es tal cual, es como el ejercicio como del estudio, ¿no? De meterse en los mundos de ellas y leer y descubrir. Sí, bueno, Charlotte Perriand me encantó. Me sorprendió, lo que me sorprendió que por ahí no conocía antes es todo el trabajo relacionado que hacía, por ejemplo, las mesas con el trabajo de pintores. Bueno, esos son algunas de las pinturas que hice, que estaban en el entregable, sobre obras de Charlotte, y estas son acuarelas de Mara, también en referencia a distintas obras de ella, ¿no? La Casa del Té, el Complejo Les Arcs, Un refugio en la montaña. Sí, como todas las escalas que manejaba, a mí lo que me sorprendió fue estas mesas que invitaba a Picasso a pintar trabajaba con Leger y las alfombras, y esa cosa de aplicar y de trabajar en equipo con el arte y la arquitectura y el diseño industrial y el diseño de los muebles y la naturaleza de los materiales. También en ella me gustó ver eso de cómo tomaba en los años que estuve en Japón, cómo adaptaba esos muebles a otros materiales y eran otra cosa, ¿no? Como esa cosa de escuchar y de recibir del lugar donde uno está parado y trabajando, donde le tocaba estar. Así como pasó también cuando trabajó en Río de Janeiro, que una de esas típicas bibliotecas que hacía en Francia, en Río de Janeiro las hizo con un material de Brasil, como un tejido, ¿no? Vegetal. Entonces, ese tipo de trabajos donde se lee realmente esa relación que tuvo con ese país donde estaba trabajando, me parece como muy, muy interesante, más desde una arquitectura y desde diseños que tienen mucho pensamiento racional, mucho pensamiento como desde la construcción, desde lo industrial, de no desperdiciar, de usar la cantidad de material mínima, de que se pueda hacer la mayor cantidad de muebles como el uso inteligente de los materiales y sustentable. Parece que la combinación de eso con tomar materiales y naturalezas y como el espíritu del lugar lo hace muy, como que es una clase de cómo ir y diseñar un
una mesa, como qué hay que estar pensando. Ujú, Y que uno es ujú, uno y la realidad de donde está trabajando también, ¿no? Como, ujú. como eso. Eso fueron como cosas que me hicieron pensar. Y después también lo que fue como muy interesante es como tratar de pensar en esos mismos años qué pasaba con cada una y en cada lugar y en cada país, que en eso Mm, son muy buenas las líneas de tiempo. Bueno, ujú. Mara es una experta profesora en líneas de tiempo. Son muy interesantes porque entonces ahí uno empieza como a registrar qué diseños ocurrían al mismo tiempo. Y Ujú, eso también es muy bueno para entender como corrientes que están pasando y también para ver la novedad que fue en ese momento eso, ¿no? Por ejemplo, la ujú, casa de vidrio Lina Bobardi, que fue construida en el mismo año que, por ejemplo, la casa Curuchet, que es la casa que se hizo con planos de Le Corbusier en La Plata, acá en Buenos ujú, Aires, todo de 1951. Entonces, al mismo tiempo se hacían estas dos construcciones, ujú, como lo novedoso que ocurría en cada lugar. Eh, Eso me parece que este proyecto también ayuda a eso y ayuda a reflexionar sobre la arquitectura que se fue produciendo en distintos momentos. mm, Y a su vez, que para mí lo que tiene es muy bueno es que una vez que ya elevamos a estas otras, a estas musas de vanguardia, no es que las elevamos nosotras, o sea, con toda humildad, ¿no? Sino que las ponemos en la mesa, en el Instagram, las ujú, ponemos como a ujú, disposición. Y ahí para mí ujú. es muy interesante volver a mirar la historia de la arquitectura y ahí relacionar eso que estaba pasando, que es lo que estudiamos en la universidad, con todo este material, ¿no? Y ahí como volver a Ujú, verlo al mismo tiempo. ujú, Eso me parece que es como un buen ejercicio para el que lo vea y se quiera como meter en el tema, ¿no? Como ver el trabajo de ujú, ellas y volver a ver la historia clásica que por ahí está en el libro que estaba estudiando en los 90, ¿no? No sé, digo como ujú, algo de eso. ujú, Y después, bueno, el tema de los conversatorios que les recomendamos que los consulten, porque es como un honor los invitados que podemos tener. Eh, ujú, la verdad que es también como que cada conversatorio es un proyecto, porque ujú, lo pensamos, lo diseñamos, pensamos a quién invitar y bueno, es una alegría cuando se arma también ese grupo y se puede conversar por una hora y media de cada una de ellas con especialistas y con los que más saben de cada tema. ujú. Y sí, de Sí. camino, que también yo creo que es interesante porque no todo el mundo acepta de primeras o no puede o no le... Pero de camino yo Ujú, creo que también, lo decía antes Luciana, ¿no? Hemos tenido conversaciones súper interesantes con familiares de las musas, pero también con especialistas que por lo que sea no han podido estar, pero que también yo ujú, creo que otra cosa interesante es que se va creando una pequeña red, ¿no? Una pequeña red ujú, de personas que a su vez te llevan a otras personas y al final se ujú, despliega, ¿no? Como una especie de, pues, de constelación, ¿no? Que nosotras mismas ujú, vamos creando a través de musas, donde pues entran historiadores del arte, filósofos, escritores o arquitectos, por supuesto. Pero yo creo que eso que ujú, también es muy rico. Yo también creo que es interesante, que quizá de esto no hablamos tanto, es del papel de los propios dibujos, ¿no? Y de los propios dibujos de ujú, las musas. O sea, cuando son ujú, pintoras parece que es muy evidente, pero también es interesante, ¿no? Ver cómo la forma que tienen cada una de ellas de pensar, ¿no? A través de ujú, sus croquis o de los bocetos más o menos primitivos, ¿no? De los proyectos. Y yo creo que eso también es algo fundamental, porque lo que sí que desde luego son grandes pensadoras
y lo hacen gráficamente. Yo creo que en eso también vamos aprendiendo mucho de ellas, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que al final, en este panorama que nos ofrecéis, ¿no? Son tantos los detalles, tantas capas de información. Es un proyecto que vamos, a pesar no, me refiero que está la capa de información ¿no? De investigación, está la capa digamos, de resultados, de formas en las que el proyecto toma, pues hablamos de los dibujos, los entregables, los conversatorios, en fin, bueno, todas las plataformas digitales que, por cierto, no se nos olvide ahora al final decirlas, ahora las vamos a decir. También está esta capa como de que cada uno se puede llevar su propio aprendizaje a su terreno, ¿no? O sea, por ejemplo, pues todos tenemos en la mente, vamos a decir, ¿no? Pues los dibujos de Le Corbusier o los, no sé, ¿no? Lo tenemos en la cabeza, pero quizá no tenemos en la cabeza tanto que otras arquitectas o que otras artistas también tenían otra manera de pensar y son otras aproximaciones distintas, ni mejores ni peores, simplemente ofrecer, ¿no? El panorama y dejarlo para que otros y otras pues puedan o podamos pues ver un poco, ¿no? Porque una de las cosas también en el libro de Mara y Fermina, ¿no? En el de Reinventing Lagubardi, una de las cosas más bonitas que veíamos o de las que hablábamos era de esta cosa de juego, de viajar, de descubrir, de la curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad en este proyecto está presente constantemente y el ser curiosos yo creo que es una de las cosas más bonitas de la vida, ¿no? Ya tenemos ya los últimos 5 minutillos, estamos ahí a -5 casi. Y yo quería preguntaros si queréis hacer un poquito de spoiler, ¿qué nos espera en las próximas ediciones de Musas de Vanguardia? ¿Quiénes están por ahí barajándose en vuestras conversaciones? Bueno, yo creo que antes lo decía Luciana, nos permitimos el lujo de ir cambiando las reglas del juego a medida que va avanzando la historia y que el propio proyecto casi que tiene como autoridad, ¿no? Y yo creo que sin destripar nada, pero hemos creído, el proyecto ha ido, pues eso, ha ido creciendo y yo creo que las dos estamos muy contentas con él, aunque a veces nos desesperamos porque es muchísimo trabajo, pero el proyecto hemos creído que era necesario que se materializara, ¿no? Entonces, y que la gente pueda casi que verlo y tocarlo. Entonces, con este espíritu casi de convertirlo en algo visual, que lo puedas ver en primera persona y a una escala grande, estamos viendo la posibilidad de que haya una edición donde las musas sean las anfitrionas de aquellos lugares donde viaje Musas de Vanguardia. Ese es un poco, no sé si quieres desarrollar tú, Luciana, algo más, no sé. Claro, la idea es poder hacer, o sea, estamos trabajando en un proyecto expositivo, el proyecto llevarlo a un diseño de exposiciones en una sala de museos. Y también eso de las anfitrionas o locales, de las musas de vanguardia locales o anfitrionas, que el lugar donde se desarrolle esa exposición y se presente esa edición, vamos a elegir 2 musas de vanguardia locales y las vamos a incluir en ese equipo que está viajando con las musas de vanguardia. Y así en cada parada vamos a elegir y invitar a 2 musas de vanguardia locales. Así que el 2023, esa es la idea. Qué bonita. Me vais a tener que meter en la maleta, ahí como de polizón y ya pero me parece una idea, bueno, fantástica, ¿no? Sí, entonces como es una muestra itinerante, pues por ahora ya tenemos 3 destinos donde hemos puesto los ojos golosos, entonces la idea es que sean de esos lugares en Latinoamérica y luego que vuelvan y demos otra vez el salto. Y eso ya sería, yo creo que ya nos ponemos casi en 2024-25. Es un proyecto muy a largo plazo, muy sí, a largo plazo, desde luego. Pero pasa el tiempo muy rápido, fíjate. O sea, sí, cuando llega la que sigue, decimos, uy, ya llegó la musa de este ya estamos aquí, ¿no? Exacto. Pues yo de verdad no puedo estar más agradecida de que hayáis estado hoy. Estamos ya en los últimos minutos. No sé si queréis
agradecer a alguien más que no se nos quede en el tintero, algo que queráis decir, digamos, de este proyecto así más concreto, no sé, alguien que tengáis en mente o algo que tengáis en mente. Bueno, a todas las instituciones que nos apoyaron, a todos la gente que participó, que lo vio, que se metió, que opinó, que le gustó o que no le gustó, pero que lo visitó. Y también a todos los invitados de los conversatorios que se prepararon para cada uno con sus presentaciones y todo. Y a vos, María, y a ustedes, Ediciones Asimétricas, por brindarnos esta oportunidad. Y bueno, a Mara, que es mi socia, por este trabajo tan lindo que hacemos juntas. Sí, y a Luciana Mara, por la parte, sí, yo a Luciana, a las familias, ¿no? Que soportan esta especie como de punto extra, ¿no? Y que casi las musas han formado parte, ¿no? de la familia, ¿no? Ya es como que una más. Animar a la gente a que, no por el proyecto nuestro, que también, ¿no? Pero animar que también, por supuesto, pero animar a la gente a esto que has dicho tú antes, ¿no? A no conformarse con la curiosidad inmediata de lo primero que te encuentras, ¿no? en las redes. Yo creo que en eso también felicitaros, ¿no? Por este espacio que trata de dar voz y sonido a lecturas o a proyectos visuales. Pero creo que la pasión y la emoción por descubrir otras cosas es lo que realmente ha generado este proyecto y lo mantendrá a flote. Así que nada, muchas gracias a todos. Pues mira, me quedo con todo esto que decís al final. Yo os agradezco de verdad de corazón, en nombre de todos los que os siguen y a la plataforma, yo entre ellas, o sea, por este proyecto tan, bueno, fascinante. Por favor, no desistáis, aunque a veces sea mucho trabajo y aunque a veces sea muy desesperante. Bueno, me lo puedo imaginar, o sea, no, obviamente no estoy con vosotras, pero me lo puedo imaginar. Os agradezco ese trabajo heroico de las dos que hacéis por traernos a todas estas musas. Estoy deseando ver esa, bueno, en fin, exposición itinerante ya en 2024. Yo ya estoy deseando 23, 24. Por favor, avisad. Sí, vamos Seguid, a por llevarla a favor, Madrid, por supuesto. Sí, por favor, por favor. O sea, todos los que estáis aquí detrás ahora mismo viéndonos y los que nos vais a ver después, id a seguir a la cuenta de Musas. ¿Cómo es? Musas-de-vanguardia. Y la página web también, Musas de Vanguardia, lo buscáis en Google, os aparece, no tiene pérdida. Por favor, seguid todos los proyectos. No sé si os dará tiempo a ver todos los conversatorios, pero el verano es muy largo, el verano europeo es muy largo, así que tenéis material para dar y tomar. Mara, Fermina, perdón, Luciana, ay, perdón, que se me ha cruzado el cable. Luciana, Mara, muchísimas gracias a ambas por este proyecto, por estar esta tarde aquí con nosotros y con nosotras. Os mando un abrazo enorme y mucho ánimo, sobre todo mucho ánimo y fuerza para seguir con esta ilusión y con estas ganas de compartir. Gracias a ambas, de verdad. Un beso muy fuerte para Buenos Aires, Luciana, y un beso para Madrid, que estás aquí, pero bueno, un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho y seguimos. Muy bien. Chao. Chao, gracias. Gracias.